Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración. Cuando Juan nació, el pueblo judío vivía un momento de gran efervescencia religiosa y una fuerte expectativa mesiánica. Muchos grupos buscaban la forma de vivir más auténticamente la fe, no de un modo tan legalista como algunos fariseos, ni tan ritualista como exigían los sacrificios del templo de Jerusalén. Juan permanecerá a todo ese movimiento de renovación religiosa, buscando vivir a fondo la caridad y expresando la conversión a la nueva vida, pasando por el símbolo purificador del agua. Así, en esa búsqueda religiosa de Juan y de tanta gente sencilla, se estaban preparando los corazones para recibir al Mesías. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy, en este día, adelantando la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista, porque sabemos que mañana, 24, viernes, estamos celebrando al Sagrado Corazón de Jesús. Y por jerarquía, entonces, en el orden de las solemnidades, ciertamente que el Sagrado Corazón, la misericordia de Dios está por encima, y entonces adelantamos la fiesta del nacimiento también de este gran precursor del Mesías, de Jesús, que viene a redimirnos. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores y le vamos a pedir humildemente perdón al Señor. Ten piedad de nosotros.
piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Y tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que confiaste a San Juan Bautista la misión de preparar para Cristo el Señor un pueblo bien dispuesto, concede a tu Iglesia la gracia de la alegría espiritual y dirige corazones de los fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el vientre materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi servidor Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes a Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos
percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso, y todos mis pasos te son familiares. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. ¡Qué maravillosas son tus obras! Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Pablo decía: Dios suscitó para nuestros padres como rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad, de la descendencia de David, como lo había prometido. Dios hizo surgir para Israel un Salvador que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan Bautista decía: yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo: no, debe llamarse Juan. Ellos le decían: no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron y guardaban este recuerdo en su corazón se decían: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy es la fiesta de San Juan Bautista. En este día, a pesar de que es jueves 23, como dijimos, se adelanta la fiesta porque mañana, viernes 24, es la gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y al celebrar hoy la fiesta de San Juan Bautista,
con estas lecturas estamos mirando cómo ya desde pequeñito entonces comienza a mover y a preparar el corazón de las personas. Con lo del nombre, hay que buscar, hay que circuncidarlo, hay que ponerle el nombre, lo que lo identifique a Juan el Bautista. Y justamente dice, lo vamos a llamar Zacarías, dice la gente, ¿verdad? O sea, los que están como parientes, como vecinos, como amigos. Se tiene que llamar Zacarías, Dios que se recuerda, ¿verdad? Del pueblo, Dios que se recuerda. Muy lindo nombre también, Dios que se recuerda de su pueblo, Dios que se recuerda de los que sufren, de los pobres, en fin. Pero sin embargo la madre dice, no, su nombre es Juan. Ciertamente que ya desde aquí estamos viendo cómo este niño, hasta en el nombre y la identidad de este niño, ya comienza a convulsionar a la gente. Todos ya se preguntan y todos ya dicen, Zacarías como su padre, etc. Pero después al final, como parece que todavía no están convencidos, es una cosa interesante, ¿verdad? Porque la misión justamente de Juan va a ser la de preparar el camino del Señor, convencer, no dudar, abrir el corazón para poder recibir a Jesús, el Mesías. Fíjense que esta partecita es muy importante, porque no es fácil y no era fácil también para ellos entender de que Jesús, el Mesías, Jesús, el Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros, ya estaba en medio de ellos. La duda era muy fuerte, era tan difícil, pero sin embargo Juan ya desde pequeñito entonces nos da esta pauta y esta característica a comenzar a convulsionar, a que la gente se pregunte, todos quedaron admirados cuando aquí Zacarías toma algo para escribir con esa pizarra y escribió, su nombre es Juan, su nombre es Juan. Y todos ahí quedan admirados y en ese momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Esto también es importante. Cuando nosotros, queridos hermanos, le damos el verdadero nombre, cuando nosotros le damos la identidad a este misionar tan importante, eso es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Porque le dan el clavo ya allá, ahí en el centro, o sea, lo que es, su nombre es Juan. Entonces hace que nosotros también abramos el corazón, abramos la vida, que también nosotros respondamos, ¿verdad?, a esta fuerza de Dios que nos está interpelando. Queridos hermanos, pidamos esta gracia para cada uno de nosotros, que podamos entender también quién es este que está viniendo en medio de nosotros, que es el precursor, que es San Juan, pero el modelo de San Juan, de la identidad suya también, nos haga a nosotros identificar al Mesías. Y luego, también cuando grande, sabemos San Juan, a mostrar el camino, a mostrar al Mesías. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Y ahora, queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada petición respondemos. Por intercesión de San Juan Bautista, escúchanos, Señor. Por intercesión de San Juan Bautista, escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que crezca su conciencia profética y su entrega al anuncio de la buena noticia del Redentor en nuestra historia, oremos. Por intercesión de San Juan Bautista, escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, obispos, presbíteros y diáconos, para que indiquen siempre a todos tus hijos dónde está Cristo y les animen a seguirlo, oremos. Por intercesión de San Juan Bautista, escúchanos, Señor. Por todos los gobernantes, en especial por los que conducen el destino de nuestra patria, para que lo hagan con verdadero espíritu de servicio, buscando el bien común, oremos. Por intercesión de San Juan Bautista, escúchanos, Señor. Por aquellos que no poseen nada, los que más necesitan, especialmente los enfermos, ancianos y niños que sufren, para que tengan mejores condiciones de vida, oremos. Por intercesión de San Juan Bautista, escúchanos, Señor. Por las obras de Cristo realizadas por San Juan Bautista, para que sean imitadas en estos tiempos a través de las redes modernas de comunicación social, oremos. Por intercesión de San Juan Bautista, escúchanos, Señor. Dios misericordioso y bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos estos dones, Señor, para celebrar dignamente el nacimiento de San Juan Bautista, que anunció la venida y señaló la presencia del Salvador del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
por Cristo, Señor nuestro. Alabamos tu grandeza manifestada en San Juan Bautista, el precursor de tu Hijo y el mayor entre los nacidos de mujer. Antes de nacer, saltó de alegría en el vientre de su madre al sentir la proximidad del Salvador, y fue el único profeta que señaló al Cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el río Jordán al mismo autor del bautismo, para que el agua viva santificara a todos los hombres, y mereció dar el supremo testimonio de Cristo derramando su sangre por él. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo, cantamos en la tierra el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Renovados por el banquete del Cordero Celestial, te pedimos, Padre, que tu Iglesia reconozca al autor de la salvación en aquel que fue anunciado por San Juan Bautista y cuyo nacimiento celebramos gozosos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes
y permanezca para siempre. Amén. Vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos amigos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor Jesús les bendiga a todos. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar. Junto contigo quiero orar, viviendo para este mundo alegría, amor y paz. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Sea alabado y reverenciado en todo momento el Santísimo y Divinísimo Sacramento. Sea alabado y reverenciado en todo momento el Santísimo y Divinísimo Sacramento. Sea alabado y reverenciado en todo momento el Santísimo y Divinísimo Sacramento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te doy gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque, aunque soy un siervo pecador y sin mérito alguno, has querido alimentarme misericordiosamente con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que esta sagrada comunión no vaya a ser para mí ocasión de castigo, sino causa de perdón y salvación. Que sea para mí armadura de fe, escudo de buena voluntad, que me libre de todos mis vicios y me ayude a superar mis pasiones desordenadas, que aumente mi caridad y mi paciencia, mi obediencia y mi humildad y mi capacidad para hacer el bien. Que sea defensa inexpugnable contra todos mis enemigos, visibles e invisibles, y guía de todos mis impulsos y deseos.
que me una más íntimamente a ti, el único y verdadero Dios, y me conduzca con seguridad al banquete del cielo, donde tú con tu Hijo y el Espíritu Santo eres luz verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable y felicidad perpetua. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te presentamos, Señor, nuestras intenciones. Escucha, Señor, nuestras plegarias y concédenos aquella gracia que necesitamos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestras comunidades, para nuestra iglesia, para nuestro país. Señor, te pedimos por la conversión de los pecadores, por los moribundos y por las almas del purgatorio. Te pedimos, Señor, por la conversión y sanación de todos los enfermos y por la salvación de todas las almas.
Te pedimos, Señor, por las vocaciones sacerdotales y de la vida religiosa. Te pedimos, Señor, por todos los sacerdotes para que lleven una vida santa. Te pedimos, Señor, por nuestras intenciones personales particulares. Ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos. Nos sometemos, Señor, a tu santísima voluntad, abandonándonos con completa confianza a tu divina providencia. Señor, deseamos conocerte, amarte y servirte. Te pedimos, Señor, por el trabajo. Te pedimos, Señor, por todas las personas que nos has enviado y necesitan de tu gracia. Te pedimos, Señor, por los que están a punto de caer en tentación. Dales tu gracia, Señor. Te pedimos, Señor, por los que ya están caídos en el pecado, para que despierten de su pecado, pues sus almas languidecen, son como cadáveres, están muertos. Llámalos, Señor. En tu nombre les hablamos a todos los que están en pecado capital. Despiértalos, Señor, levántalos, Señor, de la muerte, tú que eres luz y resurrección. Padre eterno, venimos ante ti cubierto con la preciosa sangre de Cristo. Reconocemos que somos pecadores. Te pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos perdón en nombre de todos los pecadores. Reconocemos, Señor, que te hemos ofendido, que te hemos desobedecido y merecemos el castigo eterno, pues las santas heridas de Cristo nos acusan del pecado y de su muerte. Perdón, Señor. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original, de la Virgen concebida sin pecado original. El manjar más regalado de este suelo terrenal
juntos nos atrevemos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oración. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida
hostia divina, te adoramos, hostia de amor, te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Tú del fuerte eres dulzura, tú del débil eres vigor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. En la vida eres consuelo, en la muerte dulces olas. Te adoramos, hostia divina, te adoramos.